Hola a todas y todos. Bueno, vamos a arrancar hoy con el último artículo, el último tema de unidad 2 y último tema de la primera parte de la materia, previo al examen. Es Grupos de Presión, un texto de Pascuino que forma parte del Diccionario de Ciencia Política, que es una, bueno, como su nombre lo indica, ¿no? Es una base fundante de todo politólogo. Es un texto corto, ya se los voy a ir compartiendo, pero que no obstante tiene muchos puntos interesantes para cerrar esta etapa, porque si uno se imagina desde el principio, desde que arrancamos con Estado en Weber a hoy, hubo cierta lógica que tiene que ver con ir de lo general a lo particular, ¿no? De qué es el Estado, qué es el régimen político, cómo se relaciona el Estado con la sociedad, cuáles son los principales actores institucionales, cómo se relacionan entre sí. Después fuimos a otro actor cuasi institucional que es el partido político para cerrar con lo que son los grupos de presión o de interés, entendiendo y dejando el campo listo para nuestra segunda parte, donde ahí ya vamos a ver cómo todos estos actores se vinculan en estos marcos más generales, en el Estado, en la sociedad, para de ese modo ir moldeando las políticas públicas. Entonces, como, como adelanto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es una política pública? Es un tema que vamos a arrancar la unidad 3, pero ¿por qué nos la adelantamos? Porque por un lado vamos a pensar que las políticas públicas eh, son justamente públicas cuando son producidas por autoridades de gobierno. Otra definición posible es que una política pública es el producto de la actividad de una autoridad dotado de poder público y de legitimidad institucional. Y otra tercera opción es que una política pública es un conjunto de praxis y directivas que emanan de uno o más actores públicos. Es decir, en las tres definiciones tenemos la presencia de la idea de la autoridad pública. Justamente, ¿cuáles son estas definiciones? Por un lado, son imprecisas, porque no especifica cuáles serían esos actores y autoridades públicas. También es restrictiva, porque elimina la presencia de otros actores no públicos, y acá es donde ya empezamos a dar una pista de para dónde vamos, que efectivamente pueden participar en la producción de una política. Y además también resultan desviadoras porque dirige la atención solo a un grupo de actores, es decir, a los públicos, sin prestar relativa o suficiente atención a otros actores que también están presentes. Por eso es importante, y así es como arranca el texto, entender que hay que salir un poco, hay que sacar un poco el foco únicamente de las instituciones y los actores jurídicos formales y prestar atención en el proceso político a esos sectores de la sociedad, esos grupos de la sociedad que también intervienen en los procesos políticos de maneras informales, pero a veces también más o menos formales. ¿Sí? Entonces, Pascuino lo que plantea es que no existe una teoría general de los grupos, es decir, de estos grupos por fuera de los actores institucionales, pero que hay diferentes enfoques, diferentes formas de acercarse al fenómeno que nos permiten analizar estas fuerzas efectivas que están en juego en la actividad política. Es decir, tenemos que ser menos naif, menos ingenuos en el análisis de la política y entender que en su articulación, en la discusión, en la definición de los problemas, en la implementación, intervienen otros actores, otros sujetos que no están presentes en las formalidades que vimos hasta ahora. No son ni el gobierno nacional, ni las provincias, ni los partidos políticos, sino que son otros actores semipúblicos que también impactan. Entonces, lo primero que hay que hacer es diferenciar tres conceptos
que quizás a veces se utilizan indistintamente, pero que son diferentes. Por un lado, la idea del lobby, ¿no? Esto que en definitiva es una actividad que hacen representantes de determinados grupos para hacerle conocer a las autoridades públicas cuál es la posición, cuál es la postura, cuál es la idea, los deseos del grupo que vienen a hablar en nombre de. ¿Sí? Es el cabildeo, es algo que en Argentina no está permitido, en Estados Unidos está reglado. Es decir, una persona que puede hacerle conocer a un diputado, a un funcionario público, cuál es la posición del grupo al cual él forma parte. Después están los grupos de interés, que ahí ya sí estamos hablando no de una actividad como el lobby, sino de una organización, un conjunto de personas que los une determinada similitud en la posición sobre algún tema en particular. ¿Sí? Ahora, hasta ahí, ¿qué es un grupo de interés? O sea, un conjunto de personas más o menos organizados que tiene una actitud compartida sobre algún tema que los diferencia de otros grupos de la sociedad. Es decir, supongamos una ONG, una fundación, algo que se juntan con algún interés. Ahora, el grupo de presión sería como un paso adicional. Es una organización, pero también implica cuál es la modalidad de acción. Y esa modalidad de acción va a ser la presión. Es decir, van a presionar ante las autoridades públicas, ya sea para llevar adelante sus intereses o para evitar que el Estado haga algo que vaya en contra de sus intereses. Entonces, es organización y es actividad. Utilizan la presión como actividad. Son un conjunto de individuos unidos por motivaciones que tratan de influir a través de la presión en el Estado. Y acá viene lo interesante en función de nuestras últimas clases, ¿no? Porque esa definición, ¿qué tanto lo separa de la idea de partidos políticos que vimos hasta ahora? Y justamente el autor que va a plantear, miren, en realidad muchas de las funciones que habíamos puesto como definitorias de los partidos políticos también están en los grupos de presión. Por ejemplo, los grupos de presión también transmiten demandas políticas, es decir, justamente le hacen saber al Estado cuál es la posición de un grupo determinado, es decir, transmiten demandas. En tal sentido, son intermediarios entre la sociedad y el gobierno, entre ese interés que se organizó de determinado sector social y el gobierno para que lo escuchen. También reclutan políticamente, porque son un mecanismo a través del cual determinadas personas pueden formar parte de una élite política. Además participan políticamente. A veces pueden participar más, a veces menos, a veces pueden ser realmente los canalizadores de la participación política, ya sea en un momento determinado, un momento histórico determinado, o ya sea en una temática específica. Pueden ser los grandes movilizadores. Y también pueden integrar socialmente. A través de la organización de esos sectores, sectores que no tenían participación política, la tengan a través de este grupo de presión. Pero, y acá es la clave diferenciadora con los partidos políticos, es que por lo menos hay tres funciones que los grupos de presión no hacen ni están interesados en hacer, que es, por un lado, hacer todas esas funciones a través de la competencia electoral, es decir, competir electoralmente, no tienen interés, por lo menos formal, en administrar directamente el poder, y justamente, como no compiten electoralmente y no administran directamente el poder, no son los medios a través de los cuales se expresa democráticamente una sociedad. Entonces, dicho todo esto, son grupos de presión, los grupos organizados que, a pesar de que tratan de influir en la distribución de los recursos dentro de una sociedad, no participan directamente en el proceso electoral,
y no están interesados en administrar por cuenta propia el poder político, sino en influir en sus decisiones. Ahora vamos a ver cómo influyen. ¿Sí? Que no lo hagan directamente no significa que no estén interesados ni en la competencia electoral ni en la administración del poder. Muchas veces están totalmente involucrados en la competencia electoral y en la administración directa del poder, solo que por medios un poco más ocultos. Entonces, diferenciados los grupos de presión de los partidos políticos, veamos cuáles son las relaciones entre ellos. Por un lado tenemos la situación en la cual el grupo de presión controla el partido político. Es como que, digamos, la sociedad rural argentina funda un partido político para participar en elecciones. ¿Sí? Es obvio ahí que ese partido político no tiene ningún tipo de dependencia, sino que es solamente la expresión electoral de ese sector, de ese grupo de presión en particular, con lo cual no tiene margen de maniobra y ese partido no deja de ser un apéndice electoral de ese grupo de presión. Otra posibilidad es la contraria, es como que un partido político funde un grupo de presión. En Argentina no hay tantos ejemplos, sí hay ejemplos donde, en Europa, donde muchos sindicatos surgieron fruto de la creación del partido político. Quizás lo más parecido, que lo vamos a tener que, lo podremos discutir después en la práctica, tiene que ver con el apoyo que tuvieron los sindicatos durante el primer peronismo para que se terminen de consolidar. Quizás es algo más parecido, aunque no es lo mismo, ¿no? Porque no eran apéndices del partido peronista. Y la tercera es que hay cierta identidad de intereses entre el grupo de presión y algunos partidos. Y eso sí, ya es un poco más presente en el sistema político argentino. Sin duda, la mayoría de los sindicatos tiene una identidad de intereses más que nada con el Partido Justicialista, y sin duda los grupos de presión más de tipo empresario quizás tengan más una vinculación con los partidos más de derecha como Cambiemos, ¿no? Ahora, en este último caso, obviamente, no siempre lo que lleva adelante el partido político en el gobierno va a coincidir plenamente con lo que pretenden los grupos de presión y viceversa. Va a haber relaciones bastante complementarias, pero pueden ser divergentes. Y después una cuestión que lo vamos a charlar más en la práctica, que obviamente en función de que haya más partidos, más grupos, cuál sea la disciplina de esos partidos, vamos a poder tratar de explicar cuál va a ser la dinámica de relación entre estos grupos de presión y los partidos. Obviamente, cuanto más disciplinado y más encuadrado estén los grupos de presión en el partido político, es más difícil que ese grupo de presión se oponga a ese partido en el poder. Cuando esos niveles de disciplina no son tal, bueno, quizás pueden separarse y pueden oponerse pese a haberlo apoyado inicialmente, ¿no? Habíamos dado como ejemplo, puede ser cuando parte del sindicalismo rompió con el gobierno de Cristina Kirchner, o cómo algunos sectores del empresariado y algunas cámaras empresarias que habían apoyado inicialmente el gobierno de Macri, después se separaron y dejaron de apoyarlo, ¿no? Ahora, ¿de qué depende la cantidad de grupos de presión en una sociedad? Obviamente un primer punto es la diferenciación estructural. O sea, cuanto más heterogénea, cuanto más intereses haya en esa sociedad, más motivaciones, más incentivos va a haber para que esos intereses divergentes se organicen para justamente pelear por su defensa, por su promoción, o ambos, ¿no? Obviamente. Después va a depender también del grado y tipo de consenso social. En qué medida está bien visto que haya
grupos de presión en la sociedad, ¿sí? Donde obviamente no es lo mismo una sociedad de tipo más totalitaria, donde se apela a la unidad y no a la fragmentación social, que una sociedad mucho más pluralista, donde no solamente se fomenta, sino que además se toma como positivo la presencia de diferentes intereses defendiendo sus posiciones. También va a depender justamente de la legitimidad, en qué medida el accionar de esos grupos se lo ve como una cosa legal o ilegal, o en qué medida se lo ve como algo turbio por fuera de los canales democráticos, o cuando se lo ve como una forma adicional de presionar y de gobernar. Y por último también va a tener que ver respecto al funcionamiento del sistema partidista, donde obviamente si el sistema partidista funciona mejor, esto lo vimos en la última clase, ¿no? La mayoría de las demandas se canalizan a través del sistema partidario. Si ese sistema partidario no funciona correctamente, es lógico que todas estas demandas se filtren por fuera de la red de representación de intereses que implican los sistemas de partido. Entonces, dicho esto, si el consenso social es muy limitado, el extremo de los totalitarismos, obviamente los grupos de presión, cuando existe, van a tratar de quedarse con todo el poder, ¿sí? Van a ir a todo o nada. Por eso dice, está sujeto a crisis radicales. O sea, cuando es tan fuerte la opresión, digamos, del régimen para evitar la canalización de intereses, cuando esos intereses llegan al poder, obviamente van por todo o nada. El número de grupos de presión, cuando hay consenso, cuando el sistema acepta su existencia, obviamente va a aumentar. Y es importante acá analizar también qué grado de autonomía tiene el gobierno respecto a estos grupos de presión. Porque si el Estado, el gobierno, simplemente reacciona, esto recuerden cuando vimos Skocpol, ¿no? Que planteamos esta idea del pluralismo y el neocorporativismo. Si el Estado no tiene una posición autónoma frente a estas presiones, bueno, ahí no está hablando muy bien de la calidad democrática del proceso político. Ahora, si la presencia numerosa de estos grupos implica que lo que hay es mucha discusión pública, donde el gobierno puede conocer diferentes voces y prestar atención a diferentes posiciones para a partir de ahí alimentar su toma de decisiones, bueno, sería un indicador de la vitalidad justamente de la democraticidad del proceso político. Después tiene que ver, como decíamos antes, qué tanto la cultura política legitima este tipo de grupos de presión. Obviamente, en un sistema más cerrado, en un régimen político más cerrado, el extremo sería un totalitario, se trata de evitar la proliferación de estos tipos de grupos. ¿Por qué? Porque la representación de la unicidad, de la totalidad de la sociedad ya estaría garantizada por el gobierno. Obviamente, si la cultura política es más abierta, bueno, van a ser más legítimo esta presencia de grupos de presión. Y después lo que está vinculado, obviamente, también ese número y la participación efectiva de esos grupos en el proceso político va a depender mucho si esa sociedad ata esas prácticas con prácticas de tipo corruptas que evocan la idea de un gobierno invisible, o si se lo ve como una forma a través del cual los gobiernos conocen y recaban el parecer ciudadano. Recaban las demandas, recaban las posiciones para de ese modo alimentar su toma de decisiones.
Y por último, este número de grupos de presión va a aumentar si mayor es la penetración del Estado o mayores son las funciones que hace el Estado en la sociedad. Cuanto más políticas, cuantas más intervenciones tenga el Estado en la sociedad, obviamente va a haber como reflejo, como respuesta a esa penetración del Estado, una reacción social tratando de organizar los intereses que se ven afectados por esa intervención estatal. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de éxito de un grupo de presión? Y acá tiene mucho que ver lo que serían los recursos o fuentes de poder organizacional. Algo similar vimos respecto a los partidos políticos, cuando veíamos que Panebianco hablaba que hay zonas de incertidumbres que se transforman, una vez controlados, en recursos de poder, y que la acumulación de esos recursos te permitían controlar la organización y de ese modo también cumplir con las funciones de esa organización. Bueno, en este sentido, Pascuino hace un análisis similar, ¿no? Dice, bueno, cuanto más grande sea la membresía, bueno, empezamos a hacer un grupo importante, ¿no? Es decir, cuanto más afiliados tenga un sindicato, ya es un recurso de poder. Ahora, otro elemento es la cohesión del grupo. Bueno, cuanto más alineados estén este grupo, todos estos afiliados, con la posición de la conducción de ese sindicato, obviamente estamos hablando de otras probabilidades de éxito de ese grupo. Si a eso le agregamos que manejan recursos económicos, seguimos acumulando recursos de poder para el éxito de ese grupo de presión. Si además manejan con calidad y amplitud los conocimientos que hacen a su interés, por ejemplo, seguimos en un sindicato que de determinada rama conoce muy bien cómo es el proceso productivo, entonces hasta dónde puede pelear, ya sea por la ampliación de derechos en el marco de una discusión paritaria, o cómo puede pelear e intervenir para que el gobierno no flexibilice o para que el gobierno amplíe derechos laborales, el poder tener conocimiento de su área de influencia, obviamente es un elemento adicional para que eleva las probabilidades de éxito de este grupo de presión. Y por último, la representatividad. No solo en el sentido que, como en el primer punto, tiene muchos afiliados, sino que además, los que no son afiliados, pero forman parte de la población a los cuales esos intereses les pueden afectar, sienten que ese grupo de presión los representa. Porque un sindicato puede tener muchos afiliados, pero que el resto de los trabajadores no lo sientan como representativo. Y esto aún más si pensamos, por ejemplo, un grupo de presión empresaria, donde sin duda la membresía sí no va a ser masiva, pero sí puede ser muy representativa. ¿En qué sentido? Justamente forman parte de ese grupo de presión las principales empresas, por decir un ejemplo, metalmecánicas del país, con lo cual su posición cuando hablan en nombre de, están hablando en nombre de un sector industrial determinado. Entonces, estas cuestiones, al igual que lo habíamos visto con los partidos políticos, son acumulativas. Cuanto más tengas, cuanto más controles estos recursos, más poder de presión vas a tener. Obviamente, algunos grupos de presión utilizan o ejercen mejor su amenaza de presión con uno de los recursos que con otro. Un sindicato obviamente va a aprovechar mucho más su magnitud a través de la movilización en la calle, y probablemente un grupo de presión de tipo más empresarial va a poner más en juego quizás la riqueza o su representatividad de una rama industrial determinada, ¿no? Después el texto juega un poco, ¿no? Podés no tener conocimiento, pero si tenés riqueza, vas y pagás el conocimiento.
podés no tener gente para movilizar en la calle, pero podés tener plata para presionar en la opinión pública a través de los medios de comunicación. Es decir, por eso es importante, cuanto más recursos de poder controles, obviamente más capacidad de influencia vas a tener. Y después el autor plantea cuál es el tipo de relacionamiento de estos grupos de presión con la administración pública. Obviamente, cuando podemos hablar de parentesco, es decir que el partido político en el poder es receptivo con los grupos de presión que son de su mismo origen ideológico, que es de suponer que un gobierno como el de Alberto Fernández, tanto sus funcionarios como sus burocracias públicas sean más receptivas a las presiones, quizás no hablemos de presión, sino a los intereses o a las posturas justamente de los grupos de presión que tienen afinidad ideológica, es decir, los sindicatos, la CGT, las cámaras empresarias más vinculadas con las pymes, etc. Puede darse una relación clientelar, donde los ministerios o los funcionarios públicos están como, si se quiere, cooptados o dependen para llevar adelante sus políticas justamente de determinados grupos de presión. Vamos a poner como ejemplo que el Ministerio de Agricultura era más probable que responda a los intereses de la sociedad rural argentina durante el macrismo, porque a su vez ese ministerio necesita el aporte de ese grupo de presión para poder llevar adelante sus políticas. Ir rayando el anterior, pero profundizándolo, es el tipo de relacionamiento que llama el autor colonización. Es donde directamente el grupo de presión es capaz de vetar o imponer a los funcionarios. El funcionario, justamente el ministro de Agricultura de Macri, el segundo, ¿no? Ministro, Echeverría, era el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Mejor ejemplo, imposible. Pero también te puedo poner otro ejemplo, más que nada en el clientelar, que tiene que ver más con los gobiernos de tipo peronista. Por ejemplo, el Ministerio de Educación siempre incorporaron a los sindicatos vinculados obviamente con los trabajadores docentes, los incorporaron y trabajaron en una relación entre parentesco y clientelar determinado, ¿no? En una simbiosis que puede ser positiva, como vamos a ver a continuación. Bueno, esto es obvio, ¿no? Dos condiciones esenciales para la existencia de un grupo de presión. Es decir, que legalmente se puedan organizar, es decir, el Estado mismo es quien genera las condiciones legales y efectivas. O sea, ¿a qué se refiere esto? Tiene que ver con lo de los partidos políticos también que discutimos en democracia. No solamente tiene que ser legal que te puedas presentar a elecciones, sino que además sea efectivo que entre elecciones no me vas a perseguir policial y judicialmente. Es decir, que vas a permitir que mi actividad se lleve a cabo. Bueno, con el grupo de presión lo mismo. No solo basta con que yo me pueda inscribir en la Inspección General de Justicia como una asociación o como una fundación, sino que además es fundamental que yo pueda desarrollar mi actividad. Y también esto tiene que ver con la posibilidad de presionar, es decir, que pueda constituirme como asociación, pueda llevar adelante mis actividades y además pueda reunirme con la política, pueda reunirme con los funcionarios, con los legisladores, tenga lugar en los medios de comunicación, es decir, que efectivamente pueda cumplir un rol de incidencia en la toma de decisiones. Ahora,
el autor concluye preguntándose sobre si son un valor o un disvalor en los sistemas democráticos, los grupos de presión. ¿No? Por esto que veníamos hablando, en qué medida el grupo de presión parece algo corrupto, algo oculto, algo por fuera de los canales formales justamente de toma de decisiones, y en qué medida eso no va contra la democracia, donde la gente votó a los que tienen que tomar decisiones, porque hay otros a los cuales yo no voté y pueden tomar decisiones. Entonces, entra esta duda, ¿no? Y bueno, acá como todo depende del equilibrio. Por algo que también hablamos con Skocpol e hicimos referencia permanentemente y por sobre todo en nuestras últimas clases con los partidos políticos y la importancia de vincularse con la sociedad y con los actores presentes en la sociedad. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, y más en una situación heterogénea y un aumento de la complejidad social como la que estamos atravesando, fruto del desarrollo tecnológico, productivo y cultural de la humanidad, es obvio que el Estado y los partidos políticos tengan menos capacidad de interpretación de este mundo más complejo. Con lo cual, estos grupos especializados en determinados temas contribuyen a alimentar y agrandar la inteligencia colectiva. Es decir, brindan información valiosa para el proceso de toma de decisiones. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando no se los toma como insumo, sino que se los toma en definitiva como los tomadores de decisiones. El problema es cuando directamente los partidos y las burocracias públicas toman esas posiciones, esas presiones, como su propia posición, sin capacidad de tomar una postura propia. Acá digamos un paréntesis, ¿no? Hay un autor que se llama Peter Evans que habla de autonomía enraizada, que dice que la capacidad estatal justamente aumenta en la medida que tengamos por un lado un Estado que se enraiza, que penetra la sociedad, se vincula con estos grupos, conoce las posiciones, aumenta su inteligencia, pero es necesario que como contraparte ese Estado tenga coherencia interna, es decir, tenga capacidades técnico-burocráticas para poder tomar esas posiciones particulares como un insumo para la toma de decisión, y no como una orden para la decisión. Entonces, de ese proceso de vinculación entre Estado y sociedad pueden salir las mejores políticas públicas. Para eso es fundamental, como último punto, que estos grupos de presión no sean secretas, que puedan llevar adelante su accionar de cara a la ciudadanía de manera pública, transparente, y que por otra parte también ellos estén sometidos a procesos de democracia interna para que no terminen siendo simplemente los comités de presión de determinados sectores que lamentablemente terminan convirtiéndose en unas élites totalmente alejadas no solamente del resto del sistema democrático, sino también de sus propias bases supuestamente de representación. Así que básicamente este es el texto, deja ya planteado la discusión para lo que va a venir. Cuando abordemos las políticas públicas como algo que no se lleva a cabo aisladamente en la torre de marfil de los administradores públicos o de la política, sino que en ese proceso de producción de políticas públicas van a intervenir, van a actuar otros actores que no son los formalmente institucionalizados, pero que sin embargo son fundamentales a la hora no solo de pensar y formular bien una política, sino también a la hora de implementarla y después de evaluarla.
Porque justamente la política pública va a ser la intervención sobre un sector, sobre un área que juntos, Estado y sociedad, consideran problemática, sobre la cual se intenta dar una solución, y esa solución, que nunca va a ser total, absoluta, en definitiva va a depender de cómo cambia la percepción tanto del Estado como de los beneficiarios de esa situación originalmente problemática. Por lo cual, el Estado, junto con la sociedad, van a cumplir un rol fundamental en este proceso. Así que, bueno, nos vemos ya la próxima con la explicación práctica de este tema y las últimas clases de repaso previo a nuestro primer examen. Así que, buena suerte.